Libro La creación del patriarcado. Autoría de Gerda Lerner. Capítulo 6. La ley del velo. Se pueden seguir las huellas de la prostitución, a menudo conocida por la profesión más antigua del mundo, a través de toda la historia escrita. Enciclopedia Americana, Danbury, Connecticut, 1979, volumen 22, página 169. Esto es lo que sostienen algunos especialistas y la gente común, haciendo que la prostitución aparezca como un derivado natural, entre comillas, de la formación social humana que no hace falta explicar. Otros expertos se muestran en desacuerdo. La prostitución, se nos dice en la Nueva Enciclopedia Británica, no ha sido, por lo que sabemos hasta el momento, un rasgo cultural universal. Raras veces se le encuentra entre las sociedades primitivas que se muestran permisivas en materia sexual, pues es innecesaria, mientras que en otras sociedades se la ha suprimido. En su magistral tratamiento de la historia de la prostitución, el médico alemán Ivan Bloch nos explica que surgió como consecuencia de la regulación de la sexualidad. Nos dice: la prostitución aparece entre los pueblos primitivos siempre y cuando se restringen o limitan las relaciones sexuales libres. No es otra cosa que un sustituto con una nueva forma de una primitiva promiscuidad. Fin de la cita. Aunque sin duda es cierto, no explica bajo qué condiciones surge y queda institucionalizada la prostitución en una sociedad concreta. Asimismo, ignora su aspecto comercial al tratarla sencillamente como si fuera otra forma de acuerdo sexual al que consienten ambas partes. Bloch acepta la existencia de un estadio entre comillas natural de promiscuidad, posteriormente reemplazado por diversos sistemas matrimoniales. Esta teoría decimónica, elaborada por Bachofen y el etnólogo americano Lewis Henry Morgan, constituyó la base del análisis hecho por Friedrich Engels, que tanto ha influido en la teoría feminista moderna. Citándolos: el hetairismo desciende directamente del matrimonio por grupos, del sacrificio ceremonial mediante el cual las mujeres adquirían el derecho a la castidad. Sacrificarse por dinero fue al principio un acto religioso. Tenía lugar en el templo a la diosa del amor y primitivamente el dinero iba a las arcas del templo. En otros pueblos, el hetairismo proviene de la libertad sexual concedida a las jóvenes antes de contraer matrimonio. Con las desigualdades de propiedad aparece esporádicamente el asalariado junto al trabajo de los esclavos y a la vez, como un correlativo necesario, la prostitución profesionalizada de mujeres libres junto a la prostitución obligada de las esclavas. El hetairismo es una institución social como otra cualquiera, mantiene la antigua libertad sexual en provecho de los hombres. Fin de la cita. Al cabo de unas cuantas páginas, Engels se refiere a la prostitución como el complemento del matrimonio monógamo y predice su desaparición con la transformación de los medios de producción en propiedad social. Aunque rechacemos la obvia propensión victoriana de Engels a creer que las mujeres estarían deseosas de ejercer su derecho a la castidad, hemos de reconocer su perspicacia respecto a que el origen de la prostitución proviene tanto del cambio de actitud hacia la sexualidad como de ciertas creencias religiosas, y que los cambios de las condiciones económicas y sociales cuando se produjo la institucionalización de la propiedad privada y la esclavitud incidieron en las relaciones sexuales. No importa cuántos defectos y errores científicos puedan encontrarse en la obra de Engels, fue el primero en alertarnos acerca de esta conexión y en constatar el vínculo básico existente entre las relaciones sociales y las sexuales. Al formular la analogía entre la coexistencia de mano de obra libre y esclava y la coexistencia de la prostitución profesionalizada de la mujer libre junto a la prostitución obligada de la esclava, nos ha empujado a redefinir el concepto de clase en hombres y en mujeres, aunque desafortunadamente él mismo lo ignora en sus obras siguientes. Para comprender el desarrollo histórico de la prostitución tenemos que seguir la guía de Engels y examinar la relación que mantiene con la regulación sexual de todas las mujeres en los estados arcaicos y su relación con la esclavitud femenina. Pero antes debemos ocuparnos de la explicación tan extendida y asumida sobre el origen de la prostitución, o sea, que desciende de la prostitución en el templo. Es una pena que la mayoría de las autoridades en el tema se sirvan de este término para abarcar una amplia gama de conductas y actividades e incluir como mínimo dos formas de prostitución organizada, la religiosa y la comercial, que aparecen en los estados arcaicos.
Se nos dice, por poner un ejemplo, que en la sociedad mesopotámica y en otras, la prostitución sagrada que representaba los antiguos cultos a la fertilidad y la veneración de las diosas llevó a la prostitución comercial. En el mejor de los casos, la secuencia es dudosa. Usar el término prostitución sagrada para cualquiera o todas las prácticas sexuales conectadas con el servicio al templo nos impide entender el significado que dichas prácticas tenían para sus contemporáneos. Por lo tanto, voy a distinguir entre servicio sexual religioso y prostitución, con la que me refiero únicamente a la prostitución de carácter comercial. Los servicios sexuales religiosos prestados por hombres y mujeres puede que se remonten al periodo neolítico y a los diversos cultos a la diosa madre o la llamada gran diosa en sus múltiples manifestaciones. En toda Europa, el Mediterráneo y Asia Oriental proliferan los testimonios arqueológicos de la existencia de estatuillas femeninas con senos, caderas y nalgas muy exagerados. En muchos lugares se hallaron estas estatuillas en lo que los arqueólogos han interpretado como altares, aunque no hay ninguna manera de saber de qué forma se las usaba o veneraba, y nunca lo sabremos. En contraste con esto tenemos abundantes evidencias lingüísticas, literarias, pictóricas y jurídicas de probada validez histórica a partir de las cuales podemos reconstruir el culto a las deidades femeninas y la vida y actividades de las sacerdotisas en la antigua Mesopotamia y el periodo neobabilónico. Los antiguos babilonios pensaban realmente que los dioses y las diosas vivían en el templo y no que solo se tratara de una representación simbólica. Todo el personal del templo, los diversos rangos de sacerdotes y sacerdotisas, artesanos, trabajadores y esclavos trabajaban para cuidar y alimentar a los dioses del mismo modo en que lo habrían hecho por su Señor. A diario se cocinaban cuidadosamente y se presentaban las comidas al dios, se le preparaba el lecho, se le tocaba música para entretenerle. Para una gente que consideraba la fertilidad algo sagrado y que resultaba fundamental para su supervivencia, el cuidado de los dioses incluía en algunos casos prestarles servicios sexuales. De esta forma surgió una clase aparte de prostitutas del templo. Lo que parece ser que ocurría es que la gente consideraba beneficiosa y sagrada la actividad sexual para el dios o la diosa y en su nombre. Las prácticas variaban según el dios, el lugar y el periodo. También hubo especialmente durante el periodo ulterior prostitución comercial que floreció cerca o en el mismo templo. Nuevamente, los especialistas modernos han confundido el tema al referirse a todas estas actividades como prostitución y al usar el término hieródula sin hacer distinción entre las mujeres que cumplían una actividad sexual religiosa o comercial. Solo después de 1956, cuando se publicó el primer volumen del Diccionario Asirio de Chicago, fue posible hacer un uso más preciso de los términos y distinguir, igual que lo hicieran los babilonios, entre los distintos tipos de sirvientes del templo. Durante el periodo antiguo de Babilonia, las hijas de reyes y gobernantes eran nombradas sumas sacerdotisas del dios de la luna o de la diosa Ishtar. Las sacerdotisas llamadas En o Entu se equiparaban a los sumos sacerdotes. Llevaban unos ropajes característicos, un bonete con el borde levantado, prendas de vestir plegadas, joyas y un báculo, la misma insignia e indumentaria que llevaban los gobernantes. Vivían en el área sagrada, se hacían cargo de la administración y los asuntos del templo, realizaban los ritos y las ceremonias y generalmente eran solteras. Las sacerdotisas Nindingir de la antigua Sumer desempeñaban un papel similar. Los asiriólogos creen que eran las mujeres pertenecientes a esta clase quienes participaban anualmente en las nupcias sagradas, personificando o representando a la diosa. La base del ritual de las nupcias sagradas era la creencia de que la fertilidad de la tierra y las personas dependía de la celebración del poderío sexual de la diosa de la fertilidad. Es probable que este rito se originase en la ciudad sumeria de Uruk, consagrada a la diosa Inanna antes del 3000 años antes de Cristo. Las nupcias sagradas se celebraban entre la diosa Inanna y el sumo sacerdote en representación del dios o bien el rey, que se identificaba con el dios Dumuzi. En uno de los poemas típicos, la diosa que expresa sus deseos por unirse con su amante inicia el encuentro. Tras la unión, en adelante, la tierra florecía. Las plantas brotaban junto a él, el grano brotaba junto a él,
Los jardines florecían exuberantes a su lado. Fin de la cita. La diosa, feliz y contenta, promete bendecir la casa de su marido, el pastor rey. Esposo mío, yo, Inanna, conservaré para ti el agradable granero, el bendito establo, vigilaré tu casa de la vida. Fin de la cita. La simbólica representación anual de esta unión mística resultaba una celebración pública, considerada algo especial para el bienestar de la comunidad. Era la ocasión para una celebración feliz con actividad sexual incluida por parte de los adoradores en y en torno a los terrenos del templo. Es importante que entendamos que los contemporáneos lo veían como un momento sagrado, importante mitológicamente para el bienestar común, y que reverenciaban y honraban al monarca y la sacerdotisa por prestar este servicio sagrado. Las nupcias sagradas fueron representadas en los templos a diversas diosas de la fertilidad durante casi 2000 años. El joven dios del amor o hijo de la deidad era conocido por Tamuz, Atis, Adonis, Baal y Osiris, en las distintas lenguas. En algunos de los rituales la sagrada unión estaba precedida por la muerte del joven dios, simbolizando una estación de sequía o infertilidad que solo acababa cuando resucitaba gracias a su unión con la diosa. Ella era quien podía darle el poder de fertilizar la tierra, una rica imaginería erótica con su alegre veneración a la sexualidad y la fertilidad impregnaba poemas y mitos y encontraba su expresión en estatuas y esculturas. Ritos similares al de las nupcias sagradas florecieron también en la Grecia clásica y la Roma precristiana. Aunque la mayor parte de la información acerca de las sacerdotisas procede del periodo antiguo de Babilonia, existen muchas referencias a las sacerdotisas Nindingir durante el periodo neobabilónico en Ur y Hilsu. En la época de Hammurabi, 1792 a 1750 años antes de Cristo, estas sacerdotisas podían vivir fuera del claustro, pero debían guardar cuidadosamente su reputación. Segundas en rango tras las sacerdotisas En y Nindingir estaban las Naditum. La palabra Naditum significa que quede estéril, lo que coincide con los testimonios acerca de que se les prohíba tener hijos. Sabemos bastantes cosas acerca de las sacerdotisas Naditum consagradas al dios Shamash y al dios Marduk durante la primera dinastía de Babilonia. Estas mujeres procedían de los niveles superiores de la sociedad. Unas cuantas eran hijas del rey, la mayoría eran hijas de altos burócratas, escribas, médicos o sacerdotes. Las Naditum del dios Shamash entraban en el claustro a una edad temprana y permanecían solteras. El claustro donde vivían con sus sirvientes consistía en un gran complejo de edificios particulares dentro del templo. Las excavaciones han revelado que el claustro del templo de la ciudad de Sipar contenía asimismo una biblioteca y escuela a la vez y un cementerio. El claustro albergaba a 200 sacerdotisas al mismo tiempo, aunque el número de Naditum fue declinando gradualmente después de la época de Hammurabi. Las Naditum traían una rica dote al templo durante el tiempo de su dedicación al dios. A su muerte las dotes regresaban a la familia en que habían nacido. Ellas podían utilizar su dote como capital en las transacciones comerciales y para prestar dinero bajo interés, y podían salir del claustro a fin de cuidar sus diversos negocios. Las Naditum vendían tierras, esclavos y casas, daban créditos y regalos y administraban rebaños y campos. Se conocen los nombres de 185 mujeres escribas que servían en el templo de Sipar. Con las ganancias producto de sus transacciones comerciales, las Naditum hacían ofrendas regulares a los dioses en los festivales. Al no tener hijos, a menudo los adoptaban para que las cuidaran en la vejez. A diferencia de las restantes mujeres de su tiempo, podían legar sus propiedades a mujeres que lo más seguro eran familiares que también hacían de sacerdotisas. Las Naditum consagradas al templo de Marduk no vivían enclaustradas y podían casarse aunque no se les concediera tener hijos. Es este grupo de mujeres el que particularmente se ve sujeto a regulaciones en el código Hammurabi. Como ya hemos visto, una Naditum podía dar hijos a su marido entregándole una esclava o una sirvienta del templo de rango inferior, llamada Sujitum, en concepto de concubina o de segunda esposa. La ley hamurábica explicaba en detalle los derechos hereditarios de dichos hijos, lo que puede indicar la importancia de las Naditum dentro del orden social.
también podría ser un indicio de que su posición social era un tanto precaria durante el reinado de Hammurabi o que estaba experimentando algún tipo de cambio. Lo último puede explicar la inclusión del artículo 110 del Código Hammurabi, que pena con la muerte a una naditún que no sea de clausura que entre en una casa de cerveza o que regente un establecimiento así. Si la casa de cerveza quiere decir, como parece pensar el comentador, un burdel o una taberna frecuentada por prostitutas, el sentido obvio de la ley es que se le prohíbe cualquier tipo de asociación con dicho lugar. No solo debe vivir respetablemente, sino que también ha de guardar su reputación de forma que quede libre de reproches. La necesidad de codificar una ley así puede ser un indicio de pérdida de integridad entre las sirvientas al templo. También indica, como veremos más adelante, un creciente deseo por parte de los legisladores o de los compiladores de las leyes por diferenciar claramente a las mujeres respetables de las que no lo son. Las Kulmashitum y las Quadishitum eran sirvientas del templo de rango inferior y por lo general sus nombres aparecen juntos en los textos. La diferencia entre ambas no está clara. Sus derechos hereditarios están especificados en el artículo 181 del Código de Hammurabi, según el cual tienen derecho a 1/3 de la herencia de la potestad paterna si no recibieron una dote cuando entraron al servicio del templo, pero solo disponen de derechos de usufructo de su parte a la herencia mientras viven. Su herencia pertenece a sus hermanos. Driver y Mills interpretan el hecho de que las herencias de estas sirvientas del templo reviertan en sus hermanos como un indicio de que no se esperaba que ellas tuvieran descendencia. Ello parece que lo contradigan las evidencias de algunas fuentes respecto a que no era extraño que las Quadishitum fueran nodrizas asalariadas y por consiguiente habían tenido que tener niños. Puede que vivieran fuera del claustro y se casaran después de pasar un cierto periodo al servicio del templo, o podían haber sido prostitutas mientras estaban al servicio del templo. Si fuera así, entonces el que gente adinerada las empleara como amas de cría indicaría que su papel social no era tenido en cuenta. Para acabar de complicar las cosas, hay textos en que se llama Quadishitu a la diosa Ishtar. Hay 2 relatos, entre comillas, históricos sobre las actividades sexuales dentro y en torno a los templos babilónicos que han influido excesivamente sobre los historiadores modernos. Uno fue escrito por el historiador griego Heródoto en el siglo V a.C. y pretende describir la prostitución en el templo de la diosa Milita. El otro fue escrito por el geógrafo romano Estrabón unos 400 años más tarde, confirmando las palabras de Heródoto. Este es el relato de Heródoto. Toda mujer nacida en el país debe ir una vez en su vida a sentarse en el recinto de Venus, Milita, y acostarse con un extraño. Una vez ha tomado asiento, no se le permite regresar a casa hasta que un extraño no haya lanzado una moneda de plata a su regazo y se la lleve fuera del suelo sagrado. Cualquier moneda de plata sirve. La mujer se va con el primer hombre que le lanza una moneda y no rechaza ninguno. Después de haberse ido con él, contentando así a la diosa, regresa a casa y desde ese momento en adelante ya no se la podrá persuadir con ningún regalo, por grande que éste sea. Las mujeres feas tienen que esperar largamente antes de poder cumplir con la ley. Algunas han permanecido 3 o 4 años de espera en el recinto. Fin de la cita. Aparte de Estrabón, nadie confirma esta historia y no se conocen, entre comillas, leyes que regulen o al menos hagan referencia a esta práctica. Heródoto pudo confundir las actividades de las prostitutas que estaban cerca del templo con un rito que implicaba a toda virgen asiria. Otra de las historias de Heródoto que le contaron los sacerdotes babilonios parece que tiene un mayor fundamento histórico. Habla de una alta torre en el templo de Marduk, arriba de todo de la cual, en una habitación con un sofá, residía la suprema sacerdotisa que era visitada cada noche por el dios. La historia tiene un paralelo en un relato histórico datado en el primer milenio a.C., que narra cómo el rey neobabilonio Nabu-Nait consagró a su hija como suprema sacerdotisa de Sin, el dios de la luna. El monarca rodeó el edificio en que ella vivía con un alto muro y lo amuebló con objetos de adorno y exquisitos muebles. Ello coincidiría con lo que sabemos acerca de las condiciones en que vivían algunas de las sacerdotisas reales y con la creencia de que el dios las visitaba cada noche, puesto que era entonces cuando comía lo que habían preparado.
Heródoto lo cita como un ejemplo de prostitución en el templo, y los historiadores de la prostitución actuales repiten lo que dijo, tratando sus relatos como si fueran hechos probados. Interpreto la función de las sacerdotisas como un ejemplo significativo de servicio sexual sacro, tanto si se representaba de veras como en su forma simbólica. Resulta difícil llegar a conocer el papel social de las mujeres a partir de las contradictorias interpretaciones de las evidencias que tenemos sobre las mujeres que estaban al servicio del templo. Lo que antes fuera una función puramente religiosa se corrompió con el tiempo cuando la prostitución comercial floreció en los recintos del templo. La relación sexual con extraños realizada en el templo para honrar la fertilidad y el poderío sexual de la diosa pudo ser por costumbre recompensada como una donación al templo. Los adoradores ofrecían regularmente ofrendas de alimentos, aceite, vino y objetos preciosos para honrar a las deidades y con la esperanza de que se pusieran a favor de su causa. Es concebible que dicha práctica corrompiera a los sirvientes del templo, tentándoles a quedarse con todos o con algunos de los obsequios en su propio provecho. También los sacerdotes podrían haber alentado o permitido usar las esclavas y las sirvientas de bajo rango como prostitutas comerciales para enriquecer el templo. Esto nos conduce a otras dos clases de sirvientas del templo. Una era el grupo de las secreto, mencionadas en el código Hammurabi en relación con las leyes hereditarias. Eran mujeres de alto rango que probablemente vivían enclaustradas. Driver y Mills sugieren que no debían de ser sacerdotisas, sino más bien funcionarias que custodiaban a las mujeres del harén del templo. Sus deberes corresponden a lo que tendría un eunuco mayordomo que guarde el harén de palacio. Otras explicaciones posibles son que esta persona era un hombre disfrazado de mujer o una mujer ataviada como un hombre, pero en el código de Hammurabi siempre se la menciona como una mujer, la hija de su padre, la madre de un niño adoptado. Esta misteriosa figura podía ser una persona que representara un aspecto antiguo de la veneración a la diosa madre, en el que se enfatizaba la bisexualidad o el afroditismo. Por último estaba la clase de las Haritum, que eran prostitutas vinculadas al templo. Puede que fueran las hijas de las esclavas y que estuvieran bajo la supervisión de un funcionario menor del templo. No queda claro si se las consideraba parte del harén del templo. En los textos de Sipar figuran 11 mujeres de estas. Un número tan reducido hace probable que fueran esclavas propiedad de sacerdotes o sacerdotisas. Las ganancias comerciales de estas esclavas, al igual que la de cualquier trabajador esclavo, irían a parar a sus propietarios, quienes cederían estas sumas al templo. A mediados del primer milenio a.C., si no antes, existían dos tipos de actividad sexual que se realizaban en o cerca de los templos: los ritos sexuales que formaban parte de los rituales religiosos y la prostitución comercial. Los templos, igual que las iglesias medievales, eran el centro de una gran variedad de actividades comerciales. Alrededor del templo podían verse hombres y mujeres que se prostituían, pues era allí donde estaban los clientes. Probablemente había una relación de espacio entre templo y prostitución comercial. Esta relación causal, o sea, que la prostitución surgió a las afueras del templo, que los historiadores dan por sabida, es menos obvia de lo que se ha creído. Hay algunas evidencias lingüísticas que podemos estudiar para intentar comprender el desarrollo de la prostitución. Kar-Kid, la palabra sumeria para prostituta, aparece en las primeras listas de oficios del periodo antiguo de Babilonia en 2400 años antes de Cristo. Puesto que se menciona justo después de Namluku, que significa comunidad de Naditu, cabe suponer que estaba vinculada con el servicio al templo. Es interesante que el término Kurgarru, un hombre que se prostituye o es travestido, aparece en las mismas listas pero entre los artistas. Tiene que ver con una práctica ligada al culto de Ishtar, en la que los travestidos realizaban el espectáculo de lanzar cuchillos al aire. En la misma lista encontramos las siguientes ocupaciones para mujeres: doctora, escriba, barbera y cocinera. Obviamente la prostitución está entre las primeras profesiones, pero no hay pruebas de que fuera la más antigua. Las prostitutas siguen apareciendo en varias listas de oficios posteriores durante el periodo babilónico medio. En una lista del siglo VII a.C. aparecen diversas animadoras, así como travestidos, comadrona, enfermera, hechicera, nodriza y una anciana dama de pelo cano.
Las prostitutas figuran nuevamente como Karkid y Harimtu, el término acadio. Resulta interesantísimo que entre los 25 escribas de la lista no haya ninguna mujer y que los doctores no incluyan ninguna representación femenina. Las referencias más antiguas en los textos de las tablillas conectan a las Harimtu con las tabernas. Incluso hay una frase que dice: «Cuando estoy sentada a la entrada de la taberna, yo, Ishtar, soy una amorosa Harimtu». Esta y otras alusiones han llevado a asociar a Ishtar con las tabernas y la prostitución ritual y comercial. La existencia de varios grupos profesionales ligados con el servicio sexual religioso y la prostitución comercial no informa apenas de qué significado tenían estas ocupaciones a los ojos de los contemporáneos. Podemos intentar saber algo si nos vamos al primer poema mítico conocido, la epopeya de Gilgamesh, el poema en el que se narra las hazañas de un mítico dios rey que en realidad vivió a inicios del tercer milenio a.C. Ha sobrevivido en versiones distintas, la más completa de las cuales es la Acadia, basada a su vez en la versión sumeria y escrita sobre 12 tablillas a inicios del segundo milenio a.C. En el poema, la conducta agresiva del héroe ha disgustado a sus súbditos y los dioses. El poema nos dice: noche y día da rienda suelta a su arrogancia. Gilgamesh no se detiene ante la doncella, la hija del guerrero, la esposa del noble. Fin de la cita. Los dioses crean un hombre, su doble, para que luche contra Gilgamesh. Este hombre salvaje, Enkidu, vive en armonía con los animales en los bosques. No conoce ni personas ni tierras. Después de que Enkidu es descubierto por un cazador y huye, éste busca consejo para amansarle. Se le dice que le lleve una Harimtu. El cazador la lleva al bosque y le dice lo que ha de hacer. Y él, Enkidu, poseyó su madurez. No se mostró vergonzosa cuando recibió su ardor. Despojóse de las ropas y él yació sobre ella. Le mostró al salvaje la tarea de una mujer mientras el amor de él la arrastraba. Fin de la cita. Después de copular con ella durante 6 días, Enkidu se encuentra con que las bestias salvajes le temen. Ahora tenía sabiduría, un mayor conocimiento. La ramera le aconseja: ven, déjame que te lleve a la amurallada Uruk, al santo templo, morada de Anu e Ishtar, donde vive Gilgamesh. Enkidu accede y la ramera le conduce hasta Gilgamesh, que se convierte en su mejor amigo. La ramera del templo es una parte aceptada de la sociedad, su función es honorable, de hecho, ella es la escogida para civilizar al salvaje. Lo que aquí se asume es que la sexualidad es civilizadora, agradable a los dioses. La ramera hace una tarea de mujer, por lo tanto, no se la aparta de las otras mujeres por su profesión, posee un tipo de sabiduría con la que domestica al hombre salvaje. Él la sigue mientras le guía hacia la ciudad de la civilización. Según otro de los fragmentos de Gilgamesh publicado hace bien poco, Enkidu se lamenta más tarde de su entrada en la civilización, maldice al cazador y a la Harimtu por haberle alejado de su primitiva vida de libertad en la naturaleza. Realiza una elaborada imprecación contra la Harimtu, que dice: voy a maldecirte con lo peor, no construirás una casa para tus libertinajes, no entrarás en la taberna de las jóvenes. Sean tu lecho lugares devastados, que la sombra de los muros de la ciudad sea tu caseta, las espinas y las zarzas despellejen tus pies, y que el borracho y el ebrio también te abofeteen las mejillas. Fin de la cita. La naturaleza de la maldición nos dice que la Haritun con quien se unió Gilgamesh tenía una vida más fácil y mejor que la ramera que tiene su puesto bajo los muros de la ciudad y de la que abusan los clientes embriagados. Ello confirmaría la distinción que antes se ha trazado entre las mujeres que cumplen un servicio sexual sagrado y la prostitución comercial. Lo más probable es que esta diferencia ya existiera desde época anterior. Es probable que la prostitución comercial descendiera en línea directa de la esclavización de mujeres y de la consolidación y formación de clases. Las conquistas militares llevaron en el tercer milenio a.C. a la esclavitud y los abusos sexuales de las cautivas. Cuando la esclavitud pasó a ser una institución establecida, los propietarios de esclavos alquilaban a sus esclavas como prostitutas, y algunos montaban burdeles comerciales con sus esclavas de personal. La facilidad con que se podía disponer de cautivas para un uso sexual privado y la necesidad que tenían monarcas y caudillos con frecuencia usurpadores de establecer su legitimidad exhibiendo su riqueza en forma de sirvientas y concubinas
llevó a la creación de los harenes. Estos a su vez se convirtieron en un símbolo de poder codiciado por los aristócratas, burócratas y hombres ricos. Otro de los orígenes de las prostitutas comerciales era la depauperización de los agricultores y su progresiva dependencia de los créditos para sobrevivir a los periodos de carestía, que acabarían llevándoles a la esclavitud por deudas. Niños y niñas eran entregados como esclavos en fianza o vendidos en adopción. Además de estas prácticas, la prostitución de las mujeres de la familia en beneficio del cabeza de familia pudo surgir fácilmente. Las mujeres acabarían siendo prostitutas, pues sus padres tenían que venderlas como esclavas, o si no lo hacían sus maridos empobrecidos, o ellas mismas podían autoemplearse como última alternativa a la esclavitud. Con suerte podrían ascender en esta profesión hasta llegar al grado de concubinas. A mediados del segundo milenio a.C., la prostitución estaba firmemente establecida como una ocupación posible para las hijas de los pobres. Cuando la regulación de la sexualidad de las mujeres de las clases propietarias quedó firmemente fijada, la virginidad de las hijas se convirtió en una base económica para su familia. De esta manera se empezó a ver a la prostitución comercial como un menester social para satisfacer las necesidades sexuales de los hombres. El problema era cómo distinguir claramente entre mujeres respetables y no respetables. Quizás otro de los problemas que requería una solución era el de desalentar a los hombres a unirse socialmente con las mujeres que ahora se consideraba no respetables. Ambos propósitos se lograron con la promulgación del artículo 40 de las leyes mesoasirias. Antes de pasar a analizar la ley en cuestión, hemos de saber que la sociedad asiria estaba mucho más militarizada y su código jurídico era por lo general más duro que el babilónico. Por consiguiente, es difícil saber si esta ley es representativa de las prácticas en otras sociedades mesopotámicas. Aunque no aparezca ninguna ley parecida entre las restantes recopilaciones jurídicas halladas, los asiriólogos por lo general presumen que por toda la región prevaleció un corpus común de conceptos jurídicos durante casi 2000 años. Otras regulaciones de la sexualidad femenina presentan también similitudes entre los diferentes códigos, así que puede aceptarse que el artículo 40 de las leyes mesoasirias sea representativo. Todavía más importante, la práctica de cubrirse con un velo, que es lo que legisla, ha estado tan presente y ha durado tantos milenios hasta nuestros días que es posible justificar la presunción de que estamos tratando con el primer ejemplo conocido de una regulación de este tipo, practicada también en muchas otras sociedades. En el artículo 40 de las leyes mesoasirias se lee lo siguiente: ni las esposas de señores, ni las viudas, ni las asirias que salen a la calle pueden dejar su cabeza al descubierto. Las hijas de un señor deben taparse, sea con un chal, una tela o un manto. Cuando salgan solas a la calle se han de cubrir con un velo. Una concubina que salga a la calle con su señora se ha de poner un velo también. Una prostituta sagrada casada debe ponerse un velo en la calle, pero aquella que no se ha casado debe dejar su cabeza al descubierto en la calle. No puede ponerse un velo. Una ramera no se puede tapar con un velo. Su cabeza ha de estar al descubierto. Fin de la cita. La ley también puntualiza que una joven esclava tampoco puede cubrirse. El velo, que era el símbolo y el distintivo de la mujer casada, se convierte en una señal de distinción y llevarlo es un privilegio. Aún así, la lista resulta curiosa. La acción de cubrirse con un velo no parece hacer distinciones entre mujeres libres y esclavas de clase alta o de clase baja. Las rameras y las prostitutas sagradas solteras pueden ser mujeres libres, sin embargo se las agrupa con las esclavas. Una concubina esclava puede ir velada si va acompañada por su ama, pero incluso una concubina nacida libre no puede ir velada si camina sola. Si hacemos un estudio más a fondo podemos ver que lo que diferencia a las mujeres son sus actividades sexuales. A las mujeres domésticas, aquellas que sexualmente sirven a un solo hombre y están bajo su protección, se las trata como, entre comillas, respetables y llevan velo. Las mujeres que no están bajo la protección y el control sexual de un hombre son tratadas como mujeres públicas y por consiguiente no pueden cubrirse. Si la ley no hiciera más que fijar estas normas, ello representaría un momento histórico para las mujeres, su clasificación jurídica acorde a sus actividades sexuales. Pero la ley va más allá al puntualizar el castigo a quienes lo infrinjan. Dice lo siguiente: quien vea a una ramera que lleva velo puede arrestarla,
buscar testigos y conducirla al tribunal de palacio. No le podrán quitar las joyas, pero aquel que la haya arrestado puede quedarse con sus ropas. La azotarán 50 veces con barrotes y le verterán brea sobre la cabeza. Fin de la cita. Lo que empezó siendo una regulación menor sobre la moralidad, al parecer algo inofensivo, se convierte repentinamente en el principal agravio que puede hacerse contra el Estado. Se han de asegurar los testigos, la acusada de ser conducida ante el tribunal de palacio, es decir, la corte. Se le permite conservar las joyas presumiblemente porque son la herramienta para su comercio, pero el castigo que se le impone es durísimo. También es muy simbólico cubrirle la cabeza con brea. Eso es darle el único velo al que le autoriza su estado de inferioridad. Por decirlo de una forma clara, le impedirá ganarse la vida, pues para sacarse la brea tendrá que afeitarse la cabeza, lo que la desfigurará por largo tiempo. La ley continúa especificando el castigo para la esclava joven que sea acogida llevando un velo. Se la despojará de sus ropas y se le cortarán las orejas. Solo pueden hacerse conjeturas sobre el significado de las diferencias en el castigo que se aplica a la ramera y a la joven esclava. ¿Cortar las orejas es un castigo menor que el de recibir 50 azotes con barrotes? ¿O es más duro? Si es así, ¿refleja la asunción corriente de la ley mesopotámica de que la persona de rango inferior debe sufrir el castigo más riguroso? Y en ese caso, ¿nos informa de que la ramera tenía un estatus superior al de la esclava? Por lo visto, así parece. El aspecto más interesante de la ley es, sin embargo, el que concierne al castigo aplicado a la persona, el hombre, que no informa de su infracción. Dice lo siguiente: si un señor ve a una ramera que lleva velo y la deja marchar sin presentarla ante el tribunal de palacio, podrán azotarle 50 veces con barrotes, podrán agujerearle las orejas, ensartar en ellas un hilo y atárselo a la espalda, y deberán prestar servicios forzosos al monarca durante un mes entero. Fin de la cita. El castigo para el hombre que no denuncia a una joven esclava que lleve velo es el mismo, exceptuando que será su acusador quien le despoje de las ropas. Driver y Mills, en sus comentarios sobre la legislación asiria, dicen que no existe una ley paralela en los códigos jurídicos babilónicos. Explican el significado del castigo que recibe el hombre: agujerearle las orejas y pasarle una cuerda por los agujeros hace que parezca como si estuviera embrindado, quizá para que pudieran llevarlo por las calles y exponerle al ridículo público. Concluyen diciendo que la ley sirve para distinguir a las damas y las restantes mujeres respetables de las rameras y las esclavas. Además, aunque la ley no aplica ningún castigo a la mujer respetable que olvide ponerse un velo, toma todas las medidas posibles para impedir que ello ocurra. Llevar velo es un privilegio de la clase alta que la ley, por una razón u otra, está decidida a mantener. Es concebible que se trate de una ampliación de la idea del harem, por la cual una mujer a la que se recluye en privado debe permanecer oculta en público. Fin de la cita. Es un análisis sagaz, aunque los autores admiten que la intención de la ley les resulta oscura. Todo lo contrario, las intenciones de la ley son arrolladoramente claras. Observamos que el Estado interviene prescribiendo la indumentaria de las mujeres cuando da el visto bueno a la ley y exige que se lleve ante la corte a la transgresora, se llamen testigos y se utilice un demandante. Advertimos también que, a diferencia de los otros crímenes descritos en estas leyes, el crimen de una mujer por ponerse un velo al que no tiene derecho o por hacerse pasar por respetable es una ofensa tan grave que se obliga a seguirla mediante el cruel castigo impuesto a aquellos hombres que muestren su simpatía o incumplan la ley. Vemos también que el castigo es público: dar latigazos, desnudarla en medio de la calle, ser paseado por ella. De esta forma, el tema de clasificar a las mujeres en respetables y no respetables se ha convertido en una cuestión de Estado. El artículo 40 de las leyes mesoasirias institucionaliza un orden jerárquico entre las mujeres. Arriba de todo, la señora casada o su hija soltera; por debajo de ellas, pero aún considerada entre las respetables, la concubina casada, tanto si ha nacido libre o esclava como si es una prostituta del templo; y abajo de todo, claramente etiquetadas como no respetables, la prostituta soltera del templo, la ramera y la esclava. La lista de prostitutas solteras del templo, presumiblemente las Kulmashitum y las Quadishtum, al mismo nivel que las rameras profesional y las Harintum y las rameras esclavas del templo, supone la clara devaluación social de las primeras. La naturaleza sacra del servicio sexual prestado al templo ya no es un factor decisivo.
Cada vez más se contempla a la prostituta del templo del mismo modo que a la profesional. ¿Por qué se aplicaba la ley con mayor severidad sobre las esclavas que sobre las prostitutas? Las jóvenes esclavas se distinguían ya de las mujeres libres por su corte de cabello y por llevar una cinta sobre su frente. La razón más obvia sería que cubrirse con un velo podrían esconder aquellas señales de identificación y permitir de este modo a una esclava que pasara por una mujer libre. Pero la ley intenta también distinguir entre la esclava y la concubina. Esta última, cuando acompañaba a su ama, es decir, la primera esposa del amo, era tratada como una mujer respetable. En ese caso, su situación de servidumbre quedaría revelada, como ya sabemos por otros casos, al tener que caminar por detrás de su ama, posiblemente llevando el taburete u otras pertenencias de su señora. Las otras esclavas de la casa que no eran concubinas serían reconocibles en la calle por no ir veladas, y de este modo mostrar sus marcas de esclavitud. La consecuencia inmediata del artículo 40 de las leyes mesoasirias sería conceder a la esclava concubina un estatus públicamente reconocido diferente al de las esclavas ordinarias de la casa. Ello se ajusta a otras varias prácticas legales y sociales que colocan a las concubinas en una posición social intermedia entre las esclavas y las mujeres libres. El castigo que se da a los hombres que no vigilaron lo suficiente para denunciar y perseguir a las infractoras tiene otras implicaciones de interés. Una demuestra que la aplicación de la ley ofrecía problemas. Si todos los hombres o la mayoría de ellos se hubieran mostrado ansiosos y deseosos por hacer cumplir la ley contra las mujeres que la violaran, no hubiera hecho falta ningún castigo contra los hombres. ¿Pensaban estos que la ley era irrelevante? ¿Creían los hombres de clase baja que la ley representaba únicamente los intereses de los hombres de clase alta y por consiguiente se mostraban reacios a cooperar? Quizá nunca sepamos la respuesta a estas preguntas, pero el hecho de que la aplicación de la ley del velo encontrara oposición indica que debía de ser problemática, durante un tiempo al menos para aquellos que deseaban que se aplicara. Claramente quienes deseaban ver cumplida la ley la consideraban importante para los intereses del Estado, lo que significaría a los hombres de la élite propietaria, los burócratas y posiblemente la clase de los funcionarios del templo. ¿Cómo podía saber un hombre si la mujer que veía velada por la calle tenía derecho a llevar ese velo? Es un misterio. Seguramente sería difícil, por no decir imposible, distinguir una mujer velada de otra, si aceptamos que el velo no solo cubría su rostro y cabeza, sino también toda su persona. Por tanto, no se podría haber aplicado a unas totales desconocidas. Lo más probable es que se aplicara a las mujeres que iban acompañadas por hombres. Un hombre que paseara por la calle con una mujer velada es de presumir que conocería su estatus social. Si fuera velada sin tener derecho a ese privilegio, él podía hacerse responsable ante la ley. A primera vista, la posibilidad de un incidente así, un hombre que paseara con una ramera o una joven esclava con velo, parece tan improbable que una se pregunta la necesidad de tener una ley que lo prohibiera. Pero, ¿y qué pasaría si las intenciones de la ley fueran desalentar, incluso prohibir a los hombres que se asociaran casual y públicamente con prostitutas y esclavas? Los efectos de dicha ley hubieran sido rebajar la posición social de esas mujeres y restringir sus actividades a servicios sexuales estrictamente comerciales. Entonces la ley representaría un primer ejemplo de las muchas leyes que han regulado durante milenios la prostitución. El peso de este tipo de leyes siempre ha caído con fuerza desigual sobre la prostituta y su cliente. Tener que aparecer en público sin velo identificaría a una mujer como una prostituta y la separaría de las mujeres respetables. También haría de la asociación de un hombre con una prostituta una actividad totalmente distinta a su contacto social con mujeres entre comillas respetables. Vale la pena advertir que el artículo 40 de las leyes mesoasirias imputa un castigo solo sobre las mujeres desclasadas y los hombres inconformistas. ¿Por qué no se prevé una pena para aquellas mujeres que no denuncien a las infractoras de la ley del velo? La ley mesopotámica hacía totalmente responsables a las mujeres por sus faltas en otras ocasiones. Se asumía que las mujeres respetables no necesitarían incentivos para cooperar con la ley porque redundaba en su propio interés desanimar a los hombres de su clase de vincularse con mujeres desclasadas. ¿O es que la ley representaba las respuestas de las personas de clase alta de uno y otro sexo contra aquellas de clase inferior que intentaban difuminar las distinciones de clases entre mujeres?
La posibilidad de que las mujeres de clase alta tuvieran un interés personal en esta legislación no puede rechazarse, pero tampoco aprobarse. Lo que sí está claro es que la severidad y la naturaleza pública del castigo convirtieron la intervención estatal sobre la moralidad privada en el rasgo dominante de esa ley. La formación de clases precisa la existencia de medios visibles de distinguir entre aquellos que pertenecen a clases diferentes, la indumentaria, los adornos o la ausencia de ellos, y en el caso de los esclavos, señales visibles de su estatus aparecen en toda sociedad que considera importante este tipo de distinciones. No tiene mucha importancia si el artículo 40 de las leyes mesoasirias inició dicha práctica concerniente a las mujeres o si simplemente se trata del primer ejemplo del que tenemos constancia histórica. Lo que sí es importante es examinar la manera en que se institucionalizó la distinción de clases entre mujeres y distinguirlo de la forma en que se realizó para los hombres. La esposa, la concubina o la hija virgen velada era visiblemente reconocible por cualquier hombre como mujer bajo la protección de otro hombre. Por tanto, era inviolable e inviolada. A la inversa, la mujer sin velo quedaba registrada como desprotegida y por consiguiente era un bonito juguete para cualquier hombre. Este modelo de discriminación visible y forzada se repite a través de toda la historia en la miríada de regulaciones que obligan a las mujeres, entre comillas, no respetables, a permanecer en ciertos distritos o en ciertas casas que tengan una señal claramente reconocible o que las fuerzan a registrarse o a llevar tarjetas de identificación. Asimismo, reaparece en formas distintas el modo de distinguir a la esclava desprotegida de la concubina. Una de ellas es la costumbre en los Estados Unidos durante y después de la época de esclavitud de comedores separados para blancos y para negros, excepto aquella gente de color que fueran sirvientes. Así las niñeras negras y las amas estarían apartadas con los pequeños a su cargo. Los camareros negros acompañarían a sus amos. Los hombres ocupan su puesto dentro de la jerarquización de clases según su ocupación o el estatus social de su padre. Su posición de clase puede quedar expresada mediante los típicos signos externos, indumentaria, lugar de residencia, adorno o a su ausencia. En las mujeres, desde el artículo 40 de las leyes mesoasirias en adelante, la diferencia de clases se basa en su relación o en su inexistencia con un hombre que las protege y en sus actividades sexuales. La división de las mujeres entre comillas respetables, protegidas por sus hombres, y entre comillas no respetables, que viven en la calle sin protección masculina y que son libres de vender sus servicios, ha sido la distinción de clases fundamental entre mujeres. Ha separado los limitados privilegios de las mujeres de clase alta frente a la opresión económica y sexual de la clase baja y ha distanciado a unas de otras. Históricamente ha impedido realizar alianzas entre mujeres por encima de las clases y ha obstaculizado la formación de una conciencia feminista. El Código Hammurabi señala el comienzo de la institucionalización de la familia patriarcal como uno de los aspectos del poder del Estado. Refleja una sociedad de clases en la que el estatus de las mujeres depende del estatus social y las propiedades del cabeza de familia masculino. La esposa de un plebeyo empobrecido podía pasar por el mero cambio del estatus de él, y sin que ella lo quisiera o lo propiciara, de ser una mujer entre comillas respetable a una esclava por deudas o una prostituta. Por otro lado, la conducta sexual de una mujer casada, por ejemplo el adulterio o la pérdida de su castidad en el caso de una soltera, podían desclasarla de una manera en que nunca le sucedería a un hombre por su actividad sexual. El estatus de clase de las mujeres siempre ha sido diferente al de los hombres de su misma clase, desde aquella época hasta nuestros días. Desde el periodo babilónico antiguo hasta la época en que el marido tenía poder para dejar vivir o matar a la esposa adúltera, se han sucedido grandes cambios en la autoridad que monarcas y gobernantes tienen sobre la vida de hombres y mujeres. El patriarca cabeza de familia de los tiempos de Hammurabi tenía sus limitaciones de poder sobre su esposa a causa de las obligaciones de parentesco hacia el cabeza de la familia de su esposa. En la época de las leyes mesoasirias se ve más limitado por el poder del Estado. El padre, facultado para tratar la virginidad de sus hijas como una base económica de su familia, representa una autoridad tan absoluta como la del rey. Los niños y niñas criados y socializados en esa atmósfera de autoridad crecerían para convertirse en el tipo de ciudadanos que necesitaba una monarquía absolutista. El poder del monarca estaba asegurado por los hombres que dependían de él y le servían por completo,
del mismo modo que sus familias dependían de ellos y les servían. El Estado arcaico se conforma y se desarrolla bajo la forma del patriarcado. Como tal, la jerarquía y los privilegios de clase eran los órganos necesarios para su funcionamiento. De este modo, una ramera que se atrevía a aparecer velada en la calle era una amenaza al orden social tan grande como el amotinamiento de soldados o esclavos. La virginidad de las hijas y la fidelidad a la monarquía de las esposas se ha convertido en rasgos básicos para el orden social. Con el artículo 40 de las leyes mesoasirias, el Estado ha tomado el control de la sexualidad femenina, que hasta el momento había estado en manos de los cabezas de familia o los parientes masculinos. A partir de 1250 años antes de Cristo, desde el velamiento en público a la regulación por parte del Estado del control de la natalidad y los abortos, el control sexual de las mujeres ha sido la característica fundamental del poder patriarcal. La regulación sexual de las mujeres subyace en la formación de clases y es uno de los pilares sobre los que descansa el Estado.